Queremos presentar a Catalina Ruiz Navarro. Un aplauso, por favor. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, si ustedes me buscan en internet, me van a encontrar como Catalina por Dios. Y sí, como se lo imaginan, es un regaño que me han repetido desde que soy una niña una y otra vez a lo largo de toda mi vida. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿qué es eso tan rebelde, tan disruptivo, tan raro que yo estoy haciendo durante toda mi vida para que la gente me hiciera ese regaño y me dijera, Catalina, por Dios? Les voy a contar la verdad. Nada. Nada. Yo crecí en una casa en donde me criaron 3 mujeres maravillosas, independientes, increíbles, autónomas, autosuficientes. Cada una empujó un poquito el techo de cristal que le tocó. Y yo las veía ellas capaces de hacer todo y decía, bueno, no puede ser que yo no pueda hacerlo todo también. Sin embargo, el problema comenzaba cuando yo salía de la casa. Dentro de la casa a mí me celebraban mis opiniones, me dejaban participar en las discusiones familiares, yo podía hablar, había como una idea fija con el libre desarrollo de la personalidad, pero apenas yo salía de la casa y empezaba a hablar, a interrumpir, a opinar, a correr, a montarme a los árboles, a ensuciarme el vestido, la gente me decía, Catalina, por Dios. Y esto así hasta la universidad y hasta la fecha. Y entonces, ¿por qué? Yo me demoré mucho tiempo en darme cuenta que esto era un problema de género. Porque si hubiera sido un niño que hace todas esas cosas, me habrían dicho, Catalino, qué líder, Catalino, qué asertivo. Entonces sí es un problema de género y por eso vengo yo a hablarles hoy de feminismo, que es un tema que a mí me apasiona y que me ha dado muchas respuestas para la vida. Es un lente que me ha mostrado muchísimas desigualdades que no solamente me afectan a mí particularmente, sino que nos afectan a todos, pero especialmente a todas. Y sin embargo, muchas veces no entendemos cuáles son esas desigualdades porque el mundo está hecho para que no las veamos, no nos damos cuenta. Y muchos de los derechos que tenemos hoy las mujeres, como votar, tener propiedad, tener autonomía reproductiva, que ojo, que no lo tenemos todas las mujeres, los tenemos algunas privilegiadas, los damos por sentados. Y creemos que esto ha sido obvio de toda la vida, pero no. Y la persona que ha tenido mayor influencia en mi vida fue quien me enseñó que esto no era un regalo. Mi bisabuela Carlota García. Ella nació en 1900 en una finca cafetera. Y se dio cuenta muy rápidamente que su lugar en el mundo era parir trabajadores para la finca y luego hacerles de comer. A ella no le iban a enseñar a leer y escribir, ella no iba a heredar nada. Eso era su función en el mundo. Y entonces ella decidió escaparse de la casa y se fue a Medellín, donde hizo muchas cosas. Entre esas trabajó como obrera en las fábricas textiles, en donde ocurrieron las primeras huelgas de mujeres en Colombia. ¿Saben por qué protestaban las mujeres en Colombia en 1919? Para que las dejaran ir con zapatos a trabajar. Y otras cosas que hizo fue militar con las sufragistas. Ella era una mujer liberal, con unas ideas políticas encendidas, y se tuvo que atragantar su voto hasta que tuvo 57 años, porque solo en 1957 las mujeres en Colombia pudimos votar. O sea, no tenemos ni 60 años del voto. Y esto ella me lo recordaba cada vez que me llevaba a votar con ella, porque siempre me llevaba. Y otra audacia que tuvo mi bisabuela, que fue una audacia increíble, fue aprender a leer y escribir. Porque ¿cómo iba a tener esas ideas políticas si no leía y escribía? Y lo hizo con el periódico local de Medellín, en ese momento, que era El Espectador. Y a mí me llena de orgullo y me resulta una cosa muy emocionante que 3 generaciones después yo tenga una columna en ese periódico en el que ella aprendió a leer. Esto es muy importante porque estos son derechos que nosotros damos por sentados hoy en día, pero cada derecho que las mujeres damos por sentados en realidad es un testimonio de la eficacia del feminismo. El feminismo es un tema difícil de hablar porque muchas veces estamos denunciando violencia, estamos denunciando explotación, estamos viendo casos como estos que son terribles y que muchas veces son descorazonadores porque pues falta mucho para que lleguemos a una igualdad de género. Sin embargo, hay una cosa que a mí me llena de esperanza inmensamente y que viene de la experiencia de mi familia. Y es que en 60 años hemos logrado tantas cosas y todo esto lo hemos logrado sin violencia.
a mí lo que me emociona siempre es que el feminismo es la revolución social pacífica más eficaz y eficiente de todo el siglo XX. Sin embargo, nosotros seguimos teniendo resistencia con el feminismo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos tanta resistencia con el feminismo, que es algo que nos ha dado tantas cosas? Lo que pasa es que la desigualdad muchas veces no la vemos. Y vamos a hacer aquí un ejercicio. A ver, nuestro cerebro funciona así. Nuestro cerebro tiene atajos, entonces asocia ideas, imágenes y conceptos para tener atajos para pensar más rápido. Y muchas veces en estos atajos se meten unos prejuicios. Entonces vamos a hacer un ejercicio sobre cómo funciona nuestro cerebro y cómo pensamos. Yo les voy a decir una palabra y ustedes se van a observar para ver cuál es la imagen y cómo es esa imagen que primero asocian con esa palabra. No me tienen que contestar en voz alta, no tienen que contestar lo políticamente correcto, solamente sean honestos y honestas con ustedes mismas, ¿va? Entonces, la palabra humano, persona humana. ¿Ya todo el mundo se imaginó algo? Sí. No me digan, voy a hacer aquí un truco de prestidigitadora. Voy a adivinar qué fue lo que se imaginó la mayoría, pues porque ya sabemos que todos no somos iguales, entonces algunos se imaginarán otra cosa, pero la mayoría. Se imaginó un cuerpo de un hombre, quizás desnudo, con la piel del color blanco, con el pelo corto, o por lo menos por acá. ¿Sí? ¿Le atiné? A unos y otros no, ¿a la mayoría sí? Ok, ¿se imaginaron esto? ¿Y no les parece muy problemático que una palabra como humano, que se supone que nos debe incluir a todos, la asociamos con un grupo tan limitado y con unos cuerpos tan limitados? Pues porque hombres blancos, la verdad, esos son minoría. En Colombia somos el 60% mestizos, 25% blancos según el DANE, aunque yo creo que somos menos, afrocolombianos 10%, indígenas 3.4% y en Colombia ya hasta gitanos. Y los hombres son menos de la mitad de la población. O sea, los hombres blancos, ¿cuántos hombres blancos hay en este escenario? Menos de la mitad. ¿Y ven? Sin embargo, la palabra humano se usa para referirse a ellos. Y cuando pensamos en humanos, pensamos en ellos, que son aquí tres, aquí sentados en el escenario y ya. Y esto es un problema, porque esto quiere decir que el mundo todo se ha pensado y se ha hecho para estos cuerpos. Y que los cuerpos que no nos parecemos al cuerpo del Vitruvio de Da Vinci, pues estamos excluidos del mundo. Y esto se nota luego en muchas cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, el espacio público. Los hombres pueden ir libremente por el espacio público, es una cosa muy sencilla, su ropa es cómoda, sus zapatos son bajitos, si llueve no hay problema, nadie les pone todas estas exigencias, no se tienen que hacer el blower, etc. En cambio, las mujeres salimos a caminar con miedo de que nos acosen. Y las mujeres en Bogotá no tenemos espacio público después de 10 de la noche. Por ejemplo, el feminicidio. Una cosa es que a un hombre lo maten porque le robaron, o porque le quieren robar su plata, o porque tienen una venganza, o porque es un soldado y entonces está de entrada en una situación de riesgo. Pero es que a nosotras nos matan por tener una relación sentimental, eso es lo que es el feminicidio. O piensen en el trabajo doméstico. Resulta que la mayoría de las veces, alguien tiene que, pues no la mayoría de las veces, siempre alguien tiene que cuidar a los niños y a los abuelos, ¿no? ¿Y quiénes son los que cuidan a los niños y a los abuelos? Usualmente mujeres. Y los horarios de trabajo están hechos para personas que no tienen estas responsabilidades. Entonces los niños llegan a la casa a las 4 de la tarde y alguien tiene que estar ahí, ¿no? Y ese alguien suele ser una mujer. Y las mujeres que tenemos el privilegio de no hacer estas tareas domésticas y de cuidado las relegamos en otras mujeres. Porque resulta que esta desigualdad nos dicen que no existe, sino que es que somos diferentes. Y las mujeres somos más suaves, más sensibles, más maternales, más lindas, somos mejores para escuchar, Y con ese cuento nos tienen haciendo 19 horas a la semana más de trabajo que los hombres. Como si cuidar fuera una cosa que se tuviera que hacer con el cuerpo de las mujeres. No, todos pueden ser responsables del cuidado de los otros. Y sin embargo, ahí estamos nosotras encargándonos de este tipo de trabajos. Espérate, a ver, ahí, esta ya estaba. Entonces, ¿qué pasa cuando estas desigualdades suceden? Que nos están dejando una carga de trabajo que es injustificada porque al final no hay ninguna característica que sea inherente a un género. Todas esas diferencias de género están construidas desde la cultura. Por ejemplo, esta idea de que los hombres son fuertes. Es que es una idea que además está muy aceptada. Sin embargo, hay muchas mujeres que son más fuertes que muchos hombres. Por ejemplo,
María Isabel Urrutia, la pesista olímpica colombiana. Pero ¿qué pasa? Que estos estereotipos nos los repiten tantas veces que empiezan a modificar nuestros comportamientos hasta que nosotros nos ajustamos al molde. A las mujeres nos dicen que tenemos que ser femeninas, pero la fuerza resulta que no es femenina. Entonces todas nosotras lo vamos a pensar 2 veces antes de decidir ser pesistas. Hay más ejemplos. Por ejemplo, hay uno que a mí me fascina, que me decía mi bisabuela. Se supone que los cuerpos de los hombres son más fuertes, ¿no? Pues resulta que no hay ningún lugar en mi cuerpo al que yo le pueda pegar y yo caiga en el piso llorando. ¡Ninguno! Pero ¿y los hombres con sus testículos? ¿Cómo van por la vida con sus genitales expuestos así? ¿Cómo montan bicicleta? ¿Cómo montan a caballo? ¿Ven? Es verdad que las personas que tienen testículos tienen cuerpos más vulnerables y sin embargo no lo vemos así, o sea, de pronto el talón de Aquiles no era un talón. Y les tengo otro ejemplo. Este año en El Espectador sacó una entrevista con Lady Quintana, que es la hermana del campeón de la Vuelta a España, ciclismo colombiano, héroe nacional, ¿no? Y entonces le preguntan a Lady Quintana por su infancia, ella dice que ella y su hermano montaban bicicleta, unas bicicletas que les prestaban unos vecinos a cambio de fruta, y que cuando salían a montar bicicleta, a ella su papá la regañaba con más vehemencia que a él. Y la regañaba, ¿saben por qué? Porque el papá pensaba que el sillín de la bicicleta la podía desvirgar y que montar bicicleta no era una cosa que hacen las señoritas. Nunca vamos a saber si Lady Quintana pudo haber sido una gran ciclista, porque desde niña le dijeron que montar bicicleta no era una cosa de señoritas, exactamente como Catalina, por Dios. Y entonces hay otra amenaza que nos hacen que es muy fuerte y otra cosa que nos dicen a las mujeres que no seamos una y otra vez. Y es que nos dicen que no seamos feministas. Porque si somos feministas vamos a ser feas, difíciles, complicadas, odiosas y nos vamos a quedar solas. Miren esta publicidad, esto es una propaganda de comienzos de siglo en Estados Unidos contra las sufragistas, que son las mujeres que lucharon por el voto, en donde les decían, nadie me quiere, así que creo que seré sufragista. Y ustedes, miren que esto nos lo siguen diciendo hoy en día. Y entonces ustedes pensarán que esto es una cosa superficial, pero resulta que no, el amor no tiene nada de superficial. Es un problema de supervivencia, porque los humanos somos seres sociales y necesitamos amor, necesitamos que nos quieran. Si a mí me dicen, Catalina, tienes que escoger entre tener derechos o que te quieran, yo prefiero que me quieran. Es una necesidad básica. Pero lo que yo vengo a decirles aquí a ustedes es que no, esto es mentira. No tienen que escoger entre el amor y los derechos, pueden tener los dos. Es más, si algo me ha dado a mí el feminismo es amor, comunidad, amigas y amor del bueno, que es el que es en condiciones de igualdad. Esto es muy importante y entre las comunidades feministas que tengo, está una de las que estoy muy orgullosa, que es Estereotipas. Estereotipas es un proyecto de feminismo pop latinoamericano que fundamos con una gran amiga, Estefanía Vela, y es un proyecto multiformato que lo que está buscando es llevar las grandes ideas del feminismo y traducirlas a un lenguaje asequible en donde usemos el humor, la estética del pop y las nuevas tecnologías para difundir estas historias. Y hay una campaña muy importante que hicimos este año en Estereotipas que se llamó Mi primer acoso. Mi primer acoso nació de 2 coyunturas. El 24 de abril en México hubo una marcha multitudinaria en 25 ciudades en donde las mujeres salieron a las calles a quejarse por la violencia de género y a protestar por eso. Yo me iba a perder la Primavera Violeta, así se llamó, la Primavera Violeta, porque estaba en un congreso en Brasil. Pero allá las brasileras me contaron que en octubre del 2015 la feminista Juliana de Faria había hecho un ejercicio en Twitter con un hashtag que fue Meu primer asedio, para que las mujeres brasileras contaran sus primeras experiencias de acoso y esto revolucionó Brasil y cambió la conversación, pero eso se quedó contenido en Brasil porque por la barrera del idioma esto no nos llegó a nosotros. Entonces, desde Estereotipas, un día antes de la marcha, esta es la Primavera Violeta, decidimos lanzar mi primer acoso. Un día antes. El primer tweet fue el mío.
Y en una hora teníamos 420 tweets por minuto que estaban contando las mujeres de toda América Latina sus experiencias de acoso. Les voy a leer algunos. Mi primer acoso. A los 7 años, un niño de mi salón me mostró su pene. Lo acusé con la maestra y me dijo, déjalo, es que no sabe lo que hace. Mi primer acoso. Tenía 5 años y un primo mayor que yo abusó sexualmente de mí. Mi papá nunca me creyó. Mi primer acoso. 7 años. En la calle apareció frente a mí desabrochándose el pantalón para mostrarme su pene. Salí corriendo y no le dije a nadie. Qué difícil escribir este tuit. Mi primer acoso fue a los 5 y quedó en familia porque mi pariente me dijo que yo era una mentirosa y precoz. Todavía me duele contar mi primer acoso. ¿Cómo vas a traicionar a tu familia? Cuando me vestía para salir, mi padre me veía las nalgas. Y esto es un mapa de cómo se movió el hashtag en el mundo durante esa semana. Y estas son algunas de las estadísticas que encontramos. Y esto es una cosa muy fuerte porque de repente la mañana de la primavera violeta todo el mundo se levantó con unos testimonios en sus redes sociales en donde no eran unas mujeres abstractas ni unas estadísticas que no nos llegan, sino todas las mujeres de su vida contando estas experiencias de acoso. Y esto es muy fuerte porque cuando nos damos cuenta que esto nos ha pasado a todas, todo el tiempo, toda la vida, de manera transversal, sistemática, sistémica, estructural, todos los días de nuestra vida, a todas las mujeres y desde que somos muy pequeñas, porque lo más escalofriante de mi primer acoso es que el promedio es que comienza a los 8 años y el 40% de estos episodios de violencia ocurren en lugares seguros y por parte de conocidos. Y muchas veces las mujeres no contamos estas cosas porque sentimos que si lo decimos en voz alta nos van a ver como si estuviéramos dañadas y nos van a señalar como víctimas. Pero cuando nos damos cuenta que somos todas, hablarlo se vuelve una cosa diferente y entendemos que es un problema estructural y se puede exigir una política pública. Mi primer acoso fue muy lindo porque fue un ejercicio de memoria. Si yo no le puedo pedir a las mujeres que denuncien a su acosador actual porque hacer eso muchas veces las pone en peligro de muerte, pero yo desde mi lugar de adulta puedo hacer un ejercicio de memoria para recordar el primero y en ese camino recuerdo a todos los acosos de mi vida. Y cada vez que las mujeres contaban sus historias en voz alta, le dan a otras mujeres las herramientas para reconocer el acoso en sus vidas y llamarlo por su nombre, violencia. Mi primer acoso abrió una conversación que cambió la manera en que nosotros percibimos el acoso. Y esto es muy importante porque yo soy una convencida de las conversaciones. Miren que hay muchas leyes para garantizar la igualdad y en esto se ha avanzado muchísimo y de hecho la Constitución del 91 es buenísima. El problema es que todas estas leyes son inaplicables si seguimos teniendo una sociedad machista, porque no vemos el problema. Entonces el cambio no es legal, el cambio tiene que ser cultural. Y los cambios culturales se hacen a través de la conversación porque las luchas sociales comienzan con las ideas. Y yo a lo que quiero invitarlos hoy, invitarlas especialmente, es a que tengamos esta conversación sobre los feminismos, que es una conversación emocionante, rica, llena de bemoles y llena de disensos, porque es que hay tantos feminismos como mujeres, como experiencias de mujeres hay en el mundo. Y es una conversación en donde estamos en permanente disenso y eso es lo más rico que tiene porque eso hace que el feminismo se mantenga como una conversación vital. Y entonces, esa es la invitación que yo quiero hacerles. A que entren a la conversación y que hablemos de feminismos. Gracias. Muchas gracias.